Y me gustaría ir a Lucas, capítulo 14, versículo 15 al 24. Dice, Jesucristo estaba cenando, lo habían invitado a comer o a cenar ahí con los dirigentes fariseos, ¿no? Lo habían invitado y estaban cenando y todo, y de repente se levanta un cuate, un rabino, pudiera ser un rabino, un dirigente, ¿verdad? De ahí de los fariseos, y le dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo, bienaventurado que bendito doble vez, ¿no? Es bienaventurado, bendito el que coma pan en el reino de Dios. Y como todos sabemos, ¿verdad? Es una esperanza que tiene todos, por ejemplo, los judíos, los fariseos, es lo que se enseñan en las escuelas rabínicas, que un día cuando estemos con el Señor vamos a comer pan del cielo, ¿sí? El maná, lo que se les dio al pueblo de Israel los 40 años que estuvieron peregrinando por el desierto, ¿sí? Pan del cielo, sí, el pan celestial, pan de los ángeles, como quieran llamarlo, y es una esperanza que ellos enseñan en sus escuelas, que al final de los tiempos se va a comer ese pan celestial, ese maná. Entonces esta persona, pues en cierta manera, como vanagloriando, ¿verdad? Le dice, sí, bienaventurado, bendito el que coma pan en el cielo. Pero Jesucristo rápidamente, ahora sí como dicen en el Beis, se la reviró, ¿verdad? Y dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Citó Deuteronomio 24:5, donde dice que una persona cuando se casa tiene hasta 1 año de luna de miel, ¿verdad? Así que dijo, igual que el pastor, no, bueno, ¿verdad? Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena, ¿verdad? Fíjense, realmente Jesús como en cierta manera lo reprende, ¿verdad? Y le dice de una manera, ok, estás en lo correcto, pero mira y le avienta una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración, ¿verdad? Para enseñarnos una cosa verdadera, ¿no? Algo realmente verdadero. Él utilizaba a Jesús mucho ese tipo de parábolas, y aunque claro que las parábolas ya las utilizaban los rabinos antes de que viniera Jesucristo, porque era una manera de enseñar a los niños, ¿no? Pero Jesucristo utiliza mucho las parábolas para darles una ilustración espiritual. Tocaba algo verdadero, una situación verdadera, para mostrar algo espiritual, ¿verdad? Y en cierta manera es muy cierto lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque esta gran cena realmente es para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido por Dios en su principio, que vienen siendo los judíos, los hebreos, esa gran cena, ¿sí? Pero también ellos empezaron a excusar, empezaron a decir, no puedo, no. Y realmente si vemos, también lo pudiéramos tomar una ilustración, como en el día de hoy, como en el Evangelio. ¿Cuántas personas no invitamos a la iglesia diariamente? Oye, te invito a la iglesia, ven, va a haber un servicio y todo. No puedo porque voy a ir a jugar fútbol. Oye, que vamos, el servicio va a estar. No puedo porque tengo que sacar a mis perros. No puedo porque tengo que trabajar. Siempre ponemos una excusa para hacer las cosas de Dios. Siempre tenemos algo que excusarnos. Sí. Y a veces es algo en el cual poco a poco nos va alejando del camino verdadero.
del camino de Cristo, lo que Él quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque como decimos, todo lo mucho o poco, como lo podamos ver, es por gracias a Dios. Tenemos un trabajo que Él nos da, no nos falta nada, ¿sí? Otra cosa es que nosotros ambicionemos más de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? El otro día platicaba con una muchacha y me dio mucho orgullo. Me sentí muy contento porque a ella le estaban ofreciendo un trabajo un domingo y ella prefirió hacerle un lado por venir a las cosas de Dios. Y me dio a mí mucho gusto porque digo, realmente ella está, ¿cuáles son las prioridades de cada uno? Ella está desechando eso. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que tiene es por gracia de Dios. Y ella realmente lo está viendo y dijo, no. Sí. Entonces realmente es el lado, lo que debemos de hacer todos nosotros como cristianos. Claro, hay responsabilidades, tenemos que trabajar, como le dijo Dios desde un principio a Adán, vas a trabajar, sí, para poder comer con el sudor de tu frente, pero hay prioridades, sí. Entonces a veces tenemos toda la semana trabajando y pues realmente podemos agarrar un tiempo para pasarlo con Dios, platicarlo con Dios en la noche por medio de la oración, estudiar la palabra de Dios, haciendo un devocional cada mañana. ¿Cuántos de aquí hacen devocionales en la mañana? Vean, 5 o 10 minutos que pases con el Señor y, no, hombre, créeme que te levantas, te vas con todo al trabajo. Entonces, agarrar ese tiempo, porque sí, como dice el pastor, a veces nos aventamos un programa en la televisión hasta varias horas. Entonces, dedicarle ese tiempo a Dios tan especial, en el cual Él nos va a dar la tranquilidad que necesitamos en ese día, porque todos los días vamos a pasar ciertas situaciones en las cuales podemos desviarnos o podemos ofender a Dios con nuestras acciones. Y aquí realmente estamos viendo cómo esta gran cena realmente la hizo el Señor y todos empezaron a darle un sinfín de pretextos. No puedo, tengo que hacer esto, tengo aquello, tengo que trabajar, sí. Y cuando realmente no vemos que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero lo hacemos a un lado, ¿verdad? No tengo tiempo, pero déjenme, por ejemplo, decirles realmente, aquí en la iglesia nadie es importante. El único imprescindible es Dios. Así de sencillo. Lo único importante aquí es Dios, ¿verdad? Entonces realmente la pregunta es, ¿qué harías tú si el Señor te invitara a esa gran cena? Porque a lo mejor pudiéramos decir, a lo mejor sí, ¿quién está aquí? ¿Es una señora gobernador o señor? ¿Una mujer? ¿Qué haría si, por ejemplo, le llegara un recado a Marta y le dijera, te va a invitar la gobernadora? Vea, de volada hasta viva y se compraba ropa, ¿verdad? Hacía de todo por pasar ese tiempo con ella, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacemos lo mismo cuando el Señor te está hablando a ti? Te está invitando a una gran cena. O sea, cómo anteponemos nuestros intereses egoístamente y no hacemos realmente lo que Dios quiere que hagamos. Pasar tiempo con el Señor. Aquí Dios le estaba invitando a su pueblo. De eso se trata esta enseñanza, esta parábola, esta profecía, ¿verdad? De que realmente debemos de ver cuáles son nuestras prioridades en la vida, ¿verdad? Y como le digo, mientras estemos aquí es válido, es bueno salir de vacaciones, pasar tiempo con su familia, esposa, hijos, divertirse, porque realmente todo lo que creó Dios es para nuestro beneficio. Pero también tenemos que dedicarle tiempo a Dios, pasar tiempo con Dios, que este tiempo sea precisamente para Dios, ¿verdad? Entonces, sí, Marta va, se compra un vestidito, está esperando con ansias la llamada del gobernador, de la señora, para irse a comer con ella, ¿no? ¿Verdad? Y sin embargo nosotros no, a veces cuando la Cuya y yo éramos novios, ¿verdad? Duramos 1 año y medio de novios. Todos los días nos veíamos en la mañana y en la noche, todos los días. Así que fue como por doble, ¿verdad? 3 años, ¿verdad? Porque todos los días era, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba en el noviazgo? Claro, ahora son tiempos diferentes, ¿no? Pero antes, ¿verdad? Era de la manita y hasta las 9 de la noche y afuera de la casa. Así era el noviazgo, ¿verdad? Pero por ejemplo decía uno, bueno, voy a pasar por ti para ir al cine a las 5. No, hombre, desde las 12 estaba la Cuya ya lista, ¿no? Ya bañadita, bien, ¿verdad? Entonces imagina cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar?
Así es como nos quiere realmente tener preparados. Más adelante vamos a ver que realmente tenemos que estar preparados para cuando Él venga, porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿verdad? ¿Se imagina que venga y toda en pijamas, greñuda y todo esperándonos? O sea, no, tiene uno que estar listo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora, ¿verdad? Entonces realmente vemos cómo realmente Dios nos va poniendo en este camino, en un caminar. Por ejemplo, ahora Giovanni me da gusto por él porque llega bien temprano, vino a la de varones, ahorita estaba a las 10 de la tarde el estudio bíblico, ¿verdad? Laura, ¿verdad? Eso es el primer amor, es como el noviazgo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando conocimos a nuestra pareja, eso es lo que le llaman el primer amor. Y realmente de lo que estamos seguros es que están en un lugar donde se les va a enseñar lo que es la sana doctrina. Biblia, donde no se van a desviar por un camino incorrecto. Sí, esa es la finalidad. ¿Para qué? Poco a poco, ¿verdad? Unos más rápidos, otros más lentos, pero van por el camino correcto. ¿Para cuál es la finalidad? Pasar una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver esta misma parábola, pero en Mateo 22, 1, 10, pero nos da una perspectiva muy diferente a la que tenemos ahorita, ¿sí? Mateo 22, capítulo del 1 al 10, versículo del 1 al 10, ¿sí? Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante, ¿sí? ¿Cuándo se instaura el reino de los cielos en tu corazón? Así es, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, allá Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se instaura en tu corazón cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de ahí empieza esa transformación de adentro hacia afuera, como nos hablaba Marcos el jueves, ¿no? Empezamos a ser realmente un cristiano verdadero, un hijo de Dios por redención. Y empezamos ese caminar, esa transformación, en las cuales vamos dando el fruto que Dios quiere, ¿no? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Vamos poco a poco en ese caminar, ¿sí? Difícil, unos, como les digo, un poco más duro, difícil, pero siempre con ese mismo sentir, ¿verdad? Dijo, a un rey, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, otros a su negocio, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, ¿verdad? Aquí realmente nos da una perspectiva muy diferente. Dice, a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Nos da una ilustración de lo porvenir, ¿no? ¿Quién es este rey? Dios Padre, ¿no? ¿Quién es este hijo? Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos viendo de otra manera muy diferente, ¿verdad? A lo que realmente nos quiso plasmar en el texto anterior, ¿verdad? Miren, cuando empezamos a caminar, Dios nos saca a todos en general. Todos tenemos un testimonio, algunos un poco más pequeño, otros más grande, pero todos tenemos un testimonio en el cual tenemos que estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Vas caminando, de repente te encuentras solo, te vas a tomar a los lugares que no debes ir, pero simplemente Dios te empieza a llamar y te va mostrando un camino diferente, en el cual te empieza a bendecir de una u otra manera. Sí, te empieza a bendecir con trabajo, en tu negocio, en tu familia. Estás peleado con tu esposa, empiezas a reconciliarte con tus hijos. Y así progresivamente va sucediendo
Pero llega el momento donde nos empezamos a obsesionar con esa bendición que te da. Y al último esa bendición se encuentra contraproducente. Porque como decía, por ejemplo, si el domingo a veces es el único día que le dedicamos a Dios. Y a veces ese domingo lo desechamos por irnos a trabajar. Dios te está bendiciendo, pero el último esa bendición se vuelve tóxica. ¿Por qué? Porque empiezas a dejar de orar, empiezas a dejar de leer tu Biblia, empiezas a dejar de invitar a la gente y poco a poco te vas alejando. Como dicen, el perro vuelve al vómito, ¿sí? Vuelves a ser la persona que antes eras y peor porque piensas que estás en lo correcto porque de vez en cuando vienes a la iglesia. Ese es un engaño del diablo que utiliza mucho, ¿no? A veces te pone un panorama muy bonito en el cual te encierra en una burbuja donde aparentemente no te falta nada, pero te falta lo más importante que es Dios. Vives como por eso dice Jesucristo, dijo cuando invitó a este cuate, ven y sígueme, y que le dijo, no, deja voy a entierro a mi papá. Dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, muertos espiritualmente. Andan como zombies por la tierra sin nada, nomás buscando a ver qué, ¿verdad? Pero cuando Dios te muestra ese camino verdadero, empiezas a ver esa luz, esa tranquilidad, esa paz que Dios te va dando conforme vas caminando, ¿verdad? Y aquí esta parábola nos empieza a mostrar otra manera de ver las cosas. Por ejemplo, aquí dice que el rey hizo una boda para su hijo. Y déjenme, por ejemplo, platicarles un poquito de lo que es una boda judía en los tiempos de Jesucristo, ¿sí? Iba el papá con el hijo, bueno, eso también lo hacemos, ¿no? Cuando vamos a pedir a la muchacha que van con los papás, ¿verdad? Bueno, y me acordé cuando fue mi papá a pedir a la cuya, ¿no? ¿Verdad? Y pero sí, van y realmente van y hacen un contrato con los otros padres de la novia, ¿sí? Eso se le llama un desposorio, ¿sí? Un contrato en el cual, ¿verdad? Pues se van a casar para dentro de un año, dentro de 3 meses, todavía no sabemos por qué, porque había ciertas cosas en las cuales se tenían que hacer. Por ejemplo, llegaban los padres del muchacho y le entregaban un regalo a la muchacha. Un X regalo, pero a veces le entregaban un rollo de lino fino, blanco. ¿Para qué? Para que ella empezara a hacer su propio vestido de bodas. Mientras el chaval lo que hacía, se iba y empezaba a construir una casa. Eso era parte de la boda judía, ¿no? ¿Verdad? Era una manera en la que se manejaba, ¿verdad? Y ya cuando posteriormente el papá, pues iba el banquete, el muchacho cuando estaba la casa, porque ¿qué dice la palabra de Dios en Génesis? Por tanto, dejará el hombre y a su madre y serán una sola carne, ¿verdad? Por eso el muchacho tenía que ir a preparar un lugar. ¿Qué dice Juan 14:1? En la casa de mi padre, muchas moradas hay, ¿verdad? Entonces, si vamos viendo realmente cómo es una ilustración que nos está dando Jesucristo, ¿verdad? De esta parábola de la gran cena, con lo por venir, ¿sí? Las bodas del Cordero. Esa es una esperanza que nosotros tenemos al final de los tiempos, ¿verdad? Y vemos realmente aquí cómo en la boda judía, cuando la muchacha se dedicaba a hacer su vestido blanco, de lino fino, ¿sí? Dios es el rey, Jesucristo es el hijo. ¿Quién es la iglesia? La muchacha, la novia, ¿sí? El evangelio es el contrato, ¿sí? El desposorio, donde se firma el contrato. ¿Sabes qué, Limni? Van a venir por ti, tal fecha, órale, ¿verdad? Y hacer su vestidito blanco, ¿no? ¿Verdad? Y realmente así es como se manejaba en aquel tiempo. Entonces Jesús, ¿cómo utilizaba ciertas, ¿cómo se pudiera decir? Vivencias de la vida cotidiana en aquel tiempo para mostrarnos algo espiritual, ¿sí? Recordemos que en aquel tiempo pues era muy diferente a los tiempos de ahora, ¿verdad? Entonces realmente la persona iba y el muchacho empezaba a construir lo que es la casa, ¿sí? Y Jesucristo mismo lo dijo, ¿no? En Juan 14:1, ¿verdad? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues, ¿verdad? Y cuando esté, vendré por ustedes, ¿verdad? Para que estén conmigo por toda una eternidad, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 8 nos dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos.
Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, ¿verdad? Realmente aquí vemos realmente cómo el rey se enojó, y esta parábola en cierta manera tiene un contexto histórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que se enojó. ¿Y qué pasó en el año 70 con los judíos? Fue destruido el templo, y de muchos judíos que renegaron a Jesús, que lo entregaron en cierta manera a que fuera crucificado, fueron los primeros que murieron, ¿verdad? Entonces aquí vemos realmente cómo tiene, ¿verdad?, un contexto histórico. Dice, en el versículo 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito, ¿verdad?, y los romanos vinieron y destruyeron toda Jerusalén. Y como dijo Jesucristo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque todo el oro que estaba en las paredes del templo, como se quemó, se empezó a derretir y se incrustó en las piedras. Y los romanos dicen que empezaron a sacar todo, y ahí se cumplió lo que Jesucristo había dicho, que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces realmente vemos cómo todo se va acomodando, ¿verdad? Estos tiempos ya no son tiempos de realmente todavía estar cómodamente en nuestras sillas, en nuestros sillones. Venir a la iglesia un domingo y bueno, me la pasé suave y me voy, platiqué, conviví, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vemos realmente a raíz de los tiempos, todo lo que está profetizado se ha ido cumpliendo. Lo único que falta para que venga nuestro Señor Jesucristo es que se firme el acuerdo de paz entre el pueblo de Israel y los pueblos árabes. Y para eso nosotros ya no vamos a estar aquí. Ya no vamos a estar aquí nosotros. ¿Por qué? En 1948 se cumplió la parábola de la higuera, cuando Israel regresó a su pueblo y volvió a ser nación, regresó. La guerra de los 6 días en 1967 volvió Israel a ser nación. Todo se ha estado cumpliendo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Rumores, guerras, de terremotos, inundaciones, o sea, de todo, y lo estamos viendo. O sea, por eso no tenemos que cegarnos a las cosas que dice la palabra de Dios, ¿sí? A veces nosotros nos cegamos como cristianos. ¿Y por qué? Porque no me gusta escuchar de eso, ¿no? A veces decimos, cuando habla uno de endemoniados o del diablo, y se hace uno así como que no, es una realidad. El diablo existe, demonios existen, el mal existe. Entonces no tenemos que cegarnos, al contrario, tenemos que estar conscientes y estar preparados. Es por eso que se predican estos temas. En muchos lugares no se predican, siempre te dan lo mismo. Es que eres hijo del rey, tienes que tener dinero, prosperidad. O sea, te hacen creer como que lo vales todo, y no, realmente no. Jesucristo dijo mismo, si esto hacen con el árbol, con las ramas, ¿verdad? O sea, les va a ir peor. Y eso es parte de la vida cotidiana. Vamos a sufrir por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo él? El que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y es algo en el cual a veces nos avergonzamos nosotros como cristianos. ¿Sí? ¿A dónde vas? Te vi que estabas ahí en la iglesia hermosa. No, no es cierto, no era yo. ¿Verdad? Sí, como no. Es más, me llevaron a fuerza. Me llevó José a fuerza. O sea, nos avergonzamos de nuestro Señor Jesucristo. Nos avergonzamos del evangelio, de estar predicando la palabra de Dios. Y él fue muy claro, dijo, si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti el día que estés delante de mi Padre. Entonces es algo, exactamente, es algo del cual debemos de estar orgullosos como cristianos, ¿verdad? Entonces realmente, ¿qué pasa? La novia, el muchacho ya construyó su casa, el rey ya tiene listo el banquete, ¿sí? Y que dice, ahora sí vamos por la novia, ¿verdad?
Pero recordemos que ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:36? Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y es lo que estábamos diciendo, ¿no? La muchacha está ya con su vestido blanco, pero no sabe cuándo van a ir por ella. Y aquí mismo es lo que está pasando con la iglesia. Nosotros conocemos, pero no sabemos el día que venga Jesucristo. A lo mejor llega ahorita en la noche, o a lo mejor ahorita llega y nos lleva a algunos, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero sí, entonces por eso tenemos que estar preparados. Hay que prepararse para ese suceso. ¿Por qué? Porque aquí, como dice en Mateo, no sabemos ni la hora ni el día. ¿Ve? Exactamente, solo el Padre. ¿Cuándo? Cuando vio que ya que su hijo ya construyó la casa, ya está el banquete de bodas. Ahora sí, vámonos por la novia, ¿verdad? Y la chavala pues va a estar esperando, ¿no? Ya hasta cuando llegue, entonces sí, por eso tiene que estar preparada. Y asimismo la iglesia tiene que estar preparada con ese vestido, con ese ajuar. ¿Para qué? Para cuando venga el Señor Jesucristo, estemos listos para partir con Él, ¿verdad? El otro día les decía que el anticristo, a mí qué me importa quién sea ese sujeto, porque yo no lo voy a ver. No lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento va a ser antes de que Él venga. Dios nos va a levantar. Pues no lo vamos a ver, pues que el Papa, que puras mentiras, ¿verdad? Ni siquiera saben realmente, o sea, quién es. Tiene que ser una persona judía, porque los judíos no lo van a aceptar. Que el príncipe de no sé, o sea, a veces son cosas en las que nos metemos que ni vale la pena investigar, porque no tiene realmente un contexto bíblico, ¿verdad? Claro, ¿de qué se preocupan? Preocúpate mejor por tu salvación, con temor y temblor. Eso es lo que tiene uno que hacer, ¿verdad? Dice, solo el Padre sabe la fecha y la hora. Sí, y la iglesia, la novia, tiene que estar preparada para cuando suceda esa situación, esté lista para partir con el Señor. Ándale, ya se me perdieron las hojas, ¿qué onda? ¿Verdad? En Romanos 10 dice, a ver, espera. Sí, voy a leer poquito antes aquí ya me perdí poquito. Dice Romanos 10, del 13 al 15, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Y aquí realmente vemos, por ejemplo, ahorita en la parábola que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice, y a otros tomando a los siervos los afrentaron. Estoy leyendo en el versículo 6 de Mateo 22, 1 al 6. Y los mataron. ¿Quiénes son esos siervos que mataron? ¿Quién creen que fueron esos siervos? Fueron todos los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de ellos, ¿quién fue? Juan el Bautista, que estaba anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero acerca de Israel, dice que extendió todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Sí. Todo el día desechando a nuestro Señor Jesucristo, todo el día. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey? Dice, ok, mataron a estos, ya no vayas al pueblo de Israel. Ahora ve a todos, ¿sí? ¿Y a quién manda? Al apóstol Pablo y a Pedro y a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Vayan, ¿a dónde? A Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra y anuncien en el evangelio. Es donde entramos nosotros como gentiles, al plan de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Israel desechó
a nuestro Señor Jesucristo, y Él manda a que todos, dice, por eso dice, que entren a las bodas, yo quiero que esté llena toda la fiesta, y es donde los manda, sí. Pero realmente, ¿cómo? Es lo que leímos ahorita en Romanos 10, 11 al 13, dice, somos enviados a anunciar las buenas nuevas, el evangelio, la gran comisión, Mateo 28, 18 y 19. Sí, ir a todo el mundo a hablarles a todo acerca de Dios, a anunciar el evangelio, porque esa es la finalidad de Dios, que todo mundo entre a tener esa convivencia con Dios, a participar en las cenas del Cordero, la cena de Dios, ¿verdad? Entonces, como vemos realmente, y ahí en Mateo 22, 9 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. A cuanto halléis, a todo el que se atraviesa hay que llamarlo precisamente para que llegue a las bodas del Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí vamos a buscar en Mateo 6, 31, 33. Mateo 6, 31 al 30, 33. Amén. 6, 31. Dice, así que no estén preocupados ni digáis qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero su Padre que está en los cielos sabe que ustedes tienen también necesidad de todas estas cosas. Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, no os afanéis. Es lo que hablábamos, no. Nos afanamos tanto en el trabajo, en ciertas cosas del mundo, y empezamos a desechar realmente a Jesucristo, ¿no? Y eso lo podemos ver también en la parábola del sembrador, en Mateo 13, donde nos habla donde cayó la semilla en diferentes lugares, ¿no? Entre piedras, entre espinos, y que las afanes de este mundo lo ahogan, ¿verdad? Y no pueden seguir al Señor. A veces nos afanamos tanto en las cosas del mundo y vamos simplemente alejándonos del camino verdadero, ¿verdad? Y de eso se trata esta enseñanza, ¿no? De ¿qué es importante para ti? Venimos a la iglesia, pero a lo mejor nomás por cumplir. Vamos para cumplir, ya cumplí el domingo, ya otra vez al cotorreo. Es como en la iglesia tradicional donde bautizan a los niños, ¿no? Están esperando que se acabe para irse a la pachanga, ¿no? Y el niño al rato anda por ahí tirado, ¿no? El bebé, ¿verdad? O sea, y es verdad, o sea, tenemos que hacer conciencia. ¿A qué venimos a la iglesia? Marco nos habló acerca de cómo ser un cristiano. O sea, venimos realmente a aprender la palabra de Dios, a prepararnos para ese momento cuando llegue, estar listos, ¿sí? A veces venimos y realmente tenemos 15, 10, 20 años de cristianos y no podemos manejar nuestra Biblia. No sabemos ni dónde están los libros. No pasamos tiempo con Dios. Es como cuando vamos a jugar fútbol y no llevamos balón. O sea, ¿qué vamos? ¿Vienes a la iglesia sin Biblia? Pues sí, si vas a la guerra y sin pistola, sin fusil, entonces no vayas. O sea, es que es una realidad, la verdad, ¿verdad? O sea, venir, porque como le digo, le dedicamos un tiempo a Dios, pues vamos a dedicárselo realmente. A lo mejor una hora, pero realmente esa hora pasar tiempo con Dios, ¿verdad? Sí, muchas veces y es que es una realidad. A lo mejor, pues sí, no conocemos los 66 libros, ¿no? A lo mejor todavía batallamos, pero hay que dedicarle tiempo a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Pues porque solamente Él ve el corazón de nosotros. Como le digo, podemos engañar al Señor Jesucristo. Puedo venir con una fachada diferente cada domingo, pero a Él no lo voy a engañar. Mateo 7:21 que nos dice, no, nunca te conocí. Oye, Señor, pero yo hice esto, prediqué, enseñé y todo. No, estás loco, o sea, no te conocí, vámonos para abajo, ¿verdad? Entonces Él nos va a desechar. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, no os afanéis, dice. O sea, claro, es bueno pasar tiempo con la familia, vacacionar, trabajar y todo, pero no te obsesiones tanto, porque a final de cuentas Dios te da lo que necesites. Que dice que ni las aves ni las flores, y simplemente como son, se vestían mejor que Salomón, el hombre más rico que existió. Y sin embargo, como las flores, ¿verdad? Las aves no andan pidiendo, sino Dios les provee de una u otra manera.
Por eso dice, eres una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice que eres una nueva criatura. Ya lo pasado, déjalo lo pasado, si fuiste un asesino, un drogadicto, lo que sea, o sea, ya Dios te lo perdonó. Ya es de aquí para adelante, ya es una nueva vida, una nueva criatura. ¿Qué te andas preocupando por lo que pasó? Es que es una realidad, todos nos equivocamos en esta vida. Todos cometemos errores. Y a lo mejor traemos mucha cola que nos pise, ¿no? De nuestro pasado. Pero Dios ya te lo perdonó, ya déjalo. Si no, nunca ha sido pasado. El pasado no ha sido pasado, siempre lo traes ahí acordándote. Entonces eres de aquí para adelante una nueva vida, una nueva criatura, ¿verdad? Y realmente vemos cómo los afanes te van envolviendo, ¿sí? Por eso es que a veces es muy fácil, por ejemplo, los muchachos que apenas acaban de entregar su vida a Cristo, son muy, ¿cómo se podría decir? Sensibles a cualquier tipo de enseñanza, de predicación, de video. ¿Por qué? Porque te pueden llevar por un camino diferente, ¿no? Yo platicaba el otro día con Marco y le digo, no, hombre, pues si yo quería ser igual que el Cash Luna, que Noches de Gloria, llegaba corriendo a la casa para ver ese programa, pues no, hombre. O sea, desgraciadamente a nosotros nadie nos discipuló. Ángel y yo crecimos, pero nadie nos discipuló. No tuvimos un discipulado. Estábamos en una iglesia que era todo inglés. Pues si español apenas lo dominamos, menos el inglés, ¿verdad? Entonces sí, eso es muy, muy beneficioso, un discipulado. Por eso les digo, aquí realmente tendrá muchos defectos esta iglesia, muchas cosas que no nos gustan o algo, pero lo importante es la doctrina, la enseñanza, ¿sí? Bien o mal, pero se enseña Biblia, porque eso es, ¿no? Entonces te van llevando por el camino verdadero. Y esa es la finalidad, ¿no? Porque sí, el diablo es muy, muy sutil y se mete en la mente de las gentes y te susurra al oído y vente y te va desviando por un camino, ¿verdad? ¿Cuántas religiones no hay? El diablo se ha encargado de eso. Viene desde el Génesis, allá con Nimrod, que empezó a hacer la Torre de Babel, tantas religiones, tanto ¿para qué? Pues precisamente de desviarnos del enfoque correcto que es Jesucristo. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no hay otro camino más que Él, ¿verdad? Entonces realmente vemos cómo el diablo pues se encarga de todo eso, ¿verdad? Dice, entonces a veces nosotros caemos en la comodidad, ¿verdad? Porque Dios te está llamando al ministerio. ¿Y tú qué le dices? No. Así de sencillo. Te está llamando a que sirvas y tú simplemente no puedo, no quiero. Prefiero mejor venir, de hoy mi diezmo, mi ofrenda, pero no quiero participar en un ministerio, en una ayuda. ¿Por qué? Porque me va a quitar tiempo de lo que realmente a mí me gusta. Sí. Y todos aquí estamos de una u otra manera para contribuir en la iglesia. Sí. Dios te dio muchos dones. Un sinfín de dones te dio Dios. ¿Precisamente para qué? Para que los pongas por obra en el ministerio. Y aquí realmente vemos pues gente con un sinfín de dones, ¿verdad? Isela canta, Marta en la tesorería, en cualquier cosa que sea, barriendo, trapeando, sirviendo, y tú le dices al Señor que no, ¿verdad? Vente, yo te invito. No quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prefiero vivir en mi zona de confort, en mi comodidad, ¿verdad? Entonces realmente vemos cómo en cierta manera somos indignos del llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Él te sacó de la podredumbre, de esas tinieblas en las cuales te vivías, ¿no? Él siendo Dios que bajó desde su trono, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló, Él dio su vida pues realmente sin tener por qué darla. Simplemente lo hizo por amor a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y simplemente tú le dices que no. No quiero. No puedo, ¿verdad? De una u otra manera, como iglesia, a lo mejor podemos pasarlo a lo mejor del pueblo de Israel, a lo mejor de mucha gente inconversa, muchos ateos, pero en la iglesia misma le decimos que no a Dios. Nosotros que aparentemente o supuestamente decimos que somos cristianos, nacidos de nuevo,
Y realmente le decimos que no tengo tiempo para ti. Así de sencillo. Y es algo en los cuales realmente esta profecía es de lo que se trata. Este estudio es de lo que se trata. La gran cena. Cuando dice que vamos a juntarnos con el Señor en el aire. En Tesalonicenses 4:16 nos habla de ese encuentro con el Señor en el aire. La novia va a recibir al Señor Jesucristo. Sí, eso es lo que llaman el arrebatamiento. Sí, 1 Corintios 15, 52 y 53 nos habla de eso. Cuando el Señor venga en las nubes y la iglesia va a subir y para recibir al Señor en el aire, y de ahí nos va a llevar, ¿sí? Y vamos a estar con Él para siempre. Ya posteriormente, ¿verdad? En lo que es la segunda venida, pues el Señor baja con la iglesia, pero ya no es la novia, es la esposa. Baja con la esposa, con todos sus ángeles, para pelear contra el chamuquillo y todos los que se le pusieron al brinco, ¿verdad? Eso es lo que es la batalla del Armagedón. Ya posteriormente viene pues ya el milenio, después vuelve otra vez el chamuco a hacer de las suyas y ya el juicio del gran trono blanco. Pero realmente nosotros como cristianos, si cuidamos nuestra salvación, no vamos a pasar por todos esos acontecimientos. De aquí mismo te vas al tribunal de Cristo, donde Dios te va a premiar de acuerdo a tus obras, lo que hayas hecho como cristiano. Las coronas de vida. Te va a enjuiciar, pero para bien, no para mal. Simplemente te va a premiar. ¿Verdad? ¿Sabes qué, Martita? Órale, ahí te va tu corona. Y vete a sentar allá con la reina Esther, allá al lado ahí, llena de joyas, ¿verdad? Eso va a ser. Esa es la gran boda. Las bodas del Cordero, ese es el premio, es una promesa que Dios nos está mostrando y en el cual realmente tenemos que echarle ganas. Es lo que hablábamos en la mañana. La iglesia está muy tibia. Y si sigues tibia, el Señor te va a vomitar, porque así lo dice. Prefiero que seas frío o caliente, pero si no, te va a vomitar. ¿Sí? Entonces ese es tiempo. Hoy es el tiempo en el cual tenemos que ponernos las pilas y hacer las paces con Dios. Empezar a caminar más con Él, involucrarnos más. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? ¿En qué quiere que le sirva? O sea, no estar tan pasivos realmente como iglesia. Pues claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo de repente, eso es lo que él quiere, hacerte sentir como que estás muy tranquilo en una zona de confort, ¿verdad? Tienes trabajo, tienes salud, ¿verdad? Te cayó otro trabajito el domingo y me voy a trabajar, ¿no? Entonces te va alejando realmente poco a poco, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito, así de sencillo dice, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado realmente, ¿no? Pero sobre todo, pues hacer conciencia realmente. ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere como cristiano? Y si no, pues fortalecer esa relación más con Dios. Voy a pasar más tiempo con Él orando, leyendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo, ¿verdad? A cada uno, aprender a amar a las personas tal y como son, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todos tenemos muchos defectos, pero sin embargo amarlos así como son. Porque Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros y nos va a ir transformando poco a poco, como dijo Marcos. Dice, mi palabra es como un martillo que te está machacando, ¿no? Hasta que quiebra ese corazón duro y te da uno de pollo, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad del Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, realmente, Dios es el que transforma a las personas, ni el pastor, ni yo, ni nadie, ¿no? Pero realmente Él ve realmente que uno esté en ese camino, ¿no? Echándole ganas, perseverando. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y realmente esta parábola de la gran cena es algo que Dios promete para cada uno de nosotros. Sentarnos en la gran boda, en la gran mesa con el Señor y convivir con todos los seres de la antigüedad, ¿no? Es algo que Dios nos dice que va a suceder, ¿verdad?
Estar sentado en grandes personajes, Abraham, Sara, Elías, ¿verdad? Tantos seres. Entonces realmente tenemos que empezar a caminar con Dios y ser agradecidos simplemente, ¿verdad? Porque realmente no nos ha faltado nada, ¿verdad? Como lo decíamos ahorita, Dios ya mucho tiempo anduvimos ahí batallando poquito y ya Dios nos dio la salida. A Luli también, Mauro ahí va, Mía también, o sea, poco a poco, ¿verdad? Nos va dando, nos hace pasar por pruebas a veces difíciles, pero Él es por un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me hiciste pasar por esto, Dios mío? Muéstrame por qué, ¿verdad? Y echarle más ganas, porque a lo mejor el día de mañana, pues ya no estoy yo aquí con ustedes, ¿no? Pero allá los espero arriba, ¿no? Que esa es la finalidad, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero sobre todo, pues para perseverar en este camino que es difícil a veces, ¿verdad? Pero es muy satisfactorio. Seguir a Dios vale la pena. Eso sí, ¿verdad? ¿verdad? Padre bendito.